comenzamos una nueva ronda de conversaciones. Ahora vamos a escuchar a la profesora Ana Buto con su charla Redes de Agentes, Objetos y Lugares en las colecciones etnográficas reunidas por Martín Gusinde en Tierra del Fuego, una propuesta para desatar nudos. Aprovecho para presentar a la doctora Buto. Ella es profesora en Ciencias Antropológicas, doctora en Arqueología y diplomada en Patrimonio Cultural y Comunitario. Todos estos títulos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es investigadora en la carrera de investigador científico en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en Argentina, con un lugar de trabajo hoy en día radicada en el Centro Austral de Investigaciones Científicas CADIC de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, también en Argentina. Su proyecto de investigación actual está centrado en el análisis y la gestión del patrimonio cultural, arqueológico, etnográfico y contemporáneo de los pueblos originarios de Tierra del Fuego. Algunas de sus últimas publicaciones incluyen títulos como Patrimonio Yagán en Tierra del Fuego, Argentina, las políticas del equilibrio, publicado en Heritage en 2021, en colaboración con Danae Fiore, publicó Procesos de patrimonialización en las exhibiciones antropológicas, arqueológicas del Museo del Fin del Mundo, Tierra del Fuego, en Runa, Archivo para las Ciencias del Hombre, artículo que está en prensa. Junto también a Danae Fiore, la doctora Buto ha publicado el siguiente artículo: Museos fueguinos y discursos antropológicos, una comparación de las representaciones de las sociedades indígenas de Tierra del Fuego en dos museos australes del mundo, el Museo del Fin del Mundo y el Museo Antropológico Martín Gusinde en Museum Anthropology. Cito una publicación más de las muchas que tiene la doctora Buto: huellas fotográficas de los pueblos originarios patagónicos fueguinos durante la conformación del Estado-Nación argentino, publicado en Patagonia Literaria 5, colección dirigida por la doctora Claudia Hammersmith en 2019, que son parte de los libros de nuestra red de investigación. Ana, te dejamos con la gente. Muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Ay, sigo con el barbijo. Toda la charla con el barbijo. Bueno, gracias Jorge por la presentación. Todos los títulos de mis artículos, tesis, son larguísimos. Este no es la excepción. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esta presentación es, como dice el título, una propuesta como para desandar las trayectorias de los agentes, los objetos y los lugares implicados, involucrados en los procesos de formación de estas colecciones de artefactos etnográficos de los pueblos originarios Selknam, Yagán y Kaweshkar, de los cuales ya hablaron, de Tierra del Fuego, reunidos por el etnógrafo alemán Martín Gusinde durante sus viajes y estadías de investigación en Tierra del Fuego entre 1918 y 1924. Como se trata de un análisis de cultura material, las agencias y resistencias a las que me voy a referir son mucho más sutiles de las que estuvieron contando el resto de los colegas, así que no esperen un detalle tan bueno como los que contó Adrián, ni un relato como tan emotivo como los que contaron los que analizan poesía mapuche. Pero bueno, la cultura material, se pueden rastrear las agencias, pero son mucho más sutiles, ¿no? Y ahí está un poco el desafío. Esta propuesta, uy, a ver, no, la otra. ¿Cómo paso? Ah, acá. ¿No? Acá. Empecé como... Bien. Ah, con el de abajo. Bien.
esta propuesta implica un poco esto, ¿no? Desandar estas trayectorias y especialmente desembalar las colecciones etnográficas, un poco porque entendemos esto, que las colecciones de museo no son entidades estáticas, sino que son entidades dinámicas y mutables, que analizadas de cierta manera permiten, ¿no?, rastrear estas conexiones complejas entre agentes, objetos, lugares, instituciones, que, como voy a intentar demostrar, se extienden, ¿no?, en el tiempo y en el espacio. Así un poco la propuesta implica, por un lado, desandar el itinerario de estas colecciones, estudiar sus procesos de formación, y la parte que especialmente me interesa, y contarles hoy, rastrear esos diferentes agentes y esas agencias que construyeron esas colecciones, que pueden resumirse acá un poco sintéticamente en las comunidades creadoras de esos objetos etnográficos, el coleccionista, que suele ser el que siempre conocemos, bueno, los directores y curadores de los museos, y el público, al cual no me voy a referir en esta ponencia, pues ya sería demasiado, pero que también, ¿no?, en esta lectura o en esta percepción que hace de las colecciones de museo exhibidas, también es una parte importante que construye, ¿no?, como todo ese conjunto de redes. En esta ponencia vamos a ver que en realidad también hay otros tantos agentes, ¿no?, que están involucrados, y voy a intentar mostrarles como toda esa variedad de agentes. Esta última propuesta de rastrear justamente los agentes, las agencias, las pequeñas resistencias, es la que considero más importante, ya que, digamos, esta perspectiva como descentrada permite ver la colección ya no como el resultado de la acción del coleccionista o del director del museo, que es la perspectiva que estamos como acostumbrados a leer y a ver, sino como el resultado de las acciones de múltiples y diversos agentes que ejercieron diferentes grados de poder respecto de los objetos y de las personas, ¿no?, involucradas en todo este proceso. Así cada uno tuvo diferentes influencias en la producción, colección, selección, comercio y exhibición de esos objetos, y especialmente esto, sobre las personas que produjeron esos artefactos, ¿no?, en las cuales no se suele pensar tanto. Este enfoque creo que nos ayuda también a destacar las agencias y las resistencias sutiles de los pueblos originarios fueguinos, en la producción, en el uso, la venta, el obsequio, el trueque, la ocultación, la retención o el despojo de su cultura material. Y creo que especialmente esto, ¿no?, permite, esta perspectiva descentrada permite recuperar información sobre estos agentes que usualmente no reconocemos como partes activas en la configuración de las colecciones de museos, ¿no? Solemos pensar como en el coleccionista y en el director del museo. Estas comunidades que produjeron y usaron los artefactos, que luego se transformaron en elementos coleccionables, en commodities que pasaron a tener un valor de cambio, y en última instancia en objetos patrimoniales que están resguardados lejos de sus comunidades creadoras y de sus territorios. ¿Y por qué especialmente de su territorio? ¿Y por qué justamente arrancar con esto de desandar las trayectorias, el itinerario de las colecciones? Porque como muchas colecciones, el caso de las colecciones etnográficas reunidas por Gusinde, anduvieron un largo camino que fueron a varios países. Por un lado, una de las primeras paradas de estas colecciones de artefactos fue el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile, donde actualmente hay 152 objetos. Otra de la siguiente parada fue el Monasterio de San Gabriel en Viena, donde hay en la actualidad 164 objetos. Otra parada fue el Weltmuseum en Viena, Austria también, donde hay 99 objetos fueguinos. 4 objetos están en el 4 de los que conozco ahora, porque es un espacio difícil de acceder, obviamente, es el Museo Etnológico Misionero Vaticano. Y un último que se sumó a partir de su inauguración es el Museo Antropológico Martín Gusinde, ubicado en Puerto Williams, en Chile, que, como verán, es el único que se mantiene, digamos, dentro del territorio en el cual se produjeron parte de los artefactos, por lo menos. Bueno, en este recorrido, digamos, por los diferentes agentes, no podemos evitar hablar del coleccionista, Martín Gusinde, un etnógrafo y sacerdote que nació en 1886 en Breslau, una ciudad del Reino de Prusia y la actual Polonia, pero considerado alemán justamente, que ingresó en 1900 en la Sociedad del Verbo Divino, ¿no?, en una congregación católica,
que empezó los estudios de filosofía en el monasterio y la casa misional San Gabriel, ¿no? en Viena. Se ordenó como sacerdote, con el objetivo de trabajar como misionero. No tuvo mucha suerte en ser misionero y terminó aceptando este puesto de profesor de ciencias en el Liceo Alemán de Santiago de Chile, y ejerció ese cargo desde 1912 hasta 1922, cuando decide, en parte, bueno, después les voy a contar, decide continuar con sus trabajos en Tierra del Fuego. Cuando en 1913 el arqueólogo alemán Max Uhle tomó la dirección del Museo de Etnología y Antropología de Santiago de Chile, Gusinde se ofreció como voluntario y quedó a cargo de la sección de etnografía. Y un poco a partir de su interés en la colección mapuche de ese momento, en ese museo, fue que lo llevó a emprender su primer viaje a la misión capuchina, digamos, todo el tiempo conectado con las distintas congregaciones católicas, en la Araucanía chilena en 1917. Y acá entra un poco algo que también decía Adrián, que esta Gusinde vio, digamos, una cultura mapuche originaria fuerte y no entendió o no vio esta necesidad que había a comienzos del siglo XX de rescatar y registrar estas culturas que estaban pensadas como al borde de la extinción. Lo que sí le ocurrió con Tierra del Fuego, digamos, respecto de las poblaciones originarias fueguinas, siempre estuvo y sigue estando en mente la idea de la extinción. Entonces, a partir de 1917 empieza a intentar llegar a Tierra del Fuego para registrar, ¿no? Como, con urgencia estas poblaciones y esta cultura que se estaba por extinguir. Entonces realizó entre 1918 y 1924 estas expediciones. Cuando finalizó estas expediciones, en 1926, en 1924 se fue de Chile a Europa. En 1926 obtuvo el título de doctorado justamente con una investigación sobre los pueblos originarios de Tierra del Fuego. Los siguientes años dictó conferencias, especialmente también sobre Tierra del Fuego. Entre 1949 y 1957 fue profesor en la Universidad Católica de Washington. Como ven, emprendió expediciones por otros lugares, Zaire, Ruanda, Namibia, etcétera, Filipinas. Y en 1957 retornó al monasterio de San Gabriel, donde vivió bastante tiempo, bueno, hasta su muerte. Y un poco de ahí viene también como la conexión, ¿no? Con que ciertos artefactos quedaran en ese monasterio. Ahora, sobre los viajes. Acá un poco les marqué como los territorios etnográficos usualmente aceptados para estos tres pueblos fueguinos. En 1918 obtuvo la autorización y especialmente el financiamiento para realizar estos viajes de parte del Ministerio de Instrucción Pública de Chile, bajo la condición de entregar un informe después de cada viaje. En ese primer viaje, que como van a ver, los primeros 3 viajes son durante sus vacaciones de verano, ¿no? Durante sus vacaciones de verano en el Liceo Alemán, él se iba a hacer sus expediciones a Tierra del Fuego. En este viaje recorrió Punta Arenas, que fue y un poco sigue siendo la entrada a Tierra del Fuego. Recorrió la antigua misión salesiana de Isla Dawson, que había cerrado en 1911, la misión salesiana que seguía activa de Río Fuego, el campamento Selknam en Lago Cami, con Fagnano, la estancia de Puerto Harberton y la de Punta Remolino. El segundo viaje transcurrió especialmente en Isla Navarino, Punta Remolino, donde participó, Punta Remolino, en realidad la estancia de Punta Remolino, donde participó, lo dejaron participar de la ceremonia de iniciación llamada Chiehaus, el campamento Selknam de Lago Cami y la misión de Río Fuego. En el tercer viaje, al cual se suma un compañero de estudios, Wilhelm Koppers, recorren, Ushuaia, Punta Remolino, la estancia Viamonte y el campamento Yagán de Isla Navarino, donde los dejaron participar a los dos de las 2 ceremonias de iniciación, Chiehaus y el Quina. Y luego de muchas disputas con el Liceo Alemán, que se quejaba de que él siempre llegaba como tarde al comienzo del cuatrimestre por sus viajes etnográficos, logra que le acepten una licencia y le adjudican un puesto de profesor en la Universidad Católica de Santiago.
lo cual, bueno, de nuevo nos muestra como que los mismos conflictos que tenemos nosotros como académicos o profesores los tenían hace un siglo. Y este puesto y esta especie de licencia le permite dedicarse exclusivamente al trabajo etnográfico y, como ven, estar más de un año en Tierra del Fuego. Entonces, en este último viaje más largo, pudo recorrer Punta Arenas, bueno, el campamento Yagán de Isla Navarino, donde participó de la Escuela de Medicina y de la ceremonia de duelo. De la ceremonia de duelo, que es interesante hacer una acotación, de la ceremonia de duelo de Tomás Yagán Huacenehuensis, que es el bisabuelo del actual consejero de la comunidad Yagán Payacuala de Ushuaia. Entonces está como todo el relato de esa ceremonia de duelo. Punta Remolino, el campamento Selknam de Lago Cami, donde asistió a la ceremonia de iniciación secreta del Jaín, que también fue como todo un logro, y a partir de su registro es que conocemos las pinturas corporales y faciales que son las que más conocemos cuando pensamos en pueblos originarios de Tierra del Fuego. Puerto Herberton, Punta Remolino, y finalmente pudo pasar un tiempo con los Cahuéscar, que hasta ese momento no había podido, porque nunca podía conseguir un barco para ir hacia las islas y los canales. Bueno, y pasó un tiempo en la isla Muñoz Gamero y Puerto Ramírez. Como resultado de estos 4 viajes, bueno, recolectó un montón de información, publicó varios libros, informes, artículos académicos, un montón de fotografías, que muchas las conocerán, y 441 artefactos u objetos etnográficos manufacturados y o usados por los pueblos de Tierra del Fuego. Para lograr reunir toda esta información y todos estos objetos, Gusinde hizo un poco lo que tenía que hacer para desarrollar esta confianza con estos pueblos, ¿no? con estas personas. Con lo cual un poco logró, ¿no?, que le contaran, de hecho, secretos sobre sus ceremonias de iniciación que no eran públicas y que cierta parte de la población no las conocía. Para eso, digamos, para lograr esa confianza, que es algo que sigue haciendo en parte el antropólogo y algo que contaba Anaí, siguen haciendo otro tipo de estudiosos de los pueblos originarios, desarrolló, ¿no?, como ciertas acciones para ganarse esta confianza. Proveyó medicamentos, comida y regalos, solventó con comida, vino y raciones de comida las celebraciones, ¿no?, de las ceremonias, entregó fotografías tomadas a las personas en expediciones anteriores como regalo, intercambió instrumentos de metal como cuchillos y clavos que eran difíciles de conseguir para personas que vivían en ciertos lugares, como por instrumentos tradicionales. Y algo interesante también es que pidió, por ejemplo, a los yaganes que construyeran canoas en miniatura para vender, como a pequeña escala, que están en las colecciones, no solo de Gusinde, sino en otras como de entrado el siglo XX, ¿no? Con lo cual es una tradición que continuó. Yendo como a lo que nos interesa, que es la Agencia de los Pueblos Originarios, respecto de los Selknam, en este caso, este pueblo, que había sido históricamente conocido por su rechazo al contacto con los extranjeros y con los europeos, para cuando Gusinde viajó a Tierra del Fuego ya habían sufrido una reducción considerable de su población, como ya la mayoría de los pueblos de Tierra del Fuego, y habían sido reubicados forzosamente en las misiones salesianas. En este contexto, desde la primera estadía de Gusinde en los campamentos de Río Fuego y de Lago Cami, a pesar de esta renuencia al contacto, parece haber habido, por lo menos con las poblaciones de estos 2 campamentos, una relación fluida que incluyó esto que decíamos, ¿no?, la donación de medicamentos por parte de Gusinde para tratar a las personas enfermas, y eso aparentemente le permitió como una entrada y una confianza con estos grupos. Durante sus viajes, Gusinde describió una serie de elementos de la cultura material cotidiana, como herramientas, ropa, adornos, algunos de los cuales están en las colecciones de los museos. Y a pesar de no precisar bien cómo los obtuvo, asumimos que hubo algún tipo de trueque, porque sí, Gusinde menciona que al salir del campamento siempre le pedían que regresara con medicamentos y collares, ¿no?, como para entablar algún tipo de intercambio. Estableció una relación estrecha con varias personas Selknam, incluidos Tenenesk, Halemink, Saipoten, Jotex y Toín, al que vemos en la foto de abajo, y algunos de los cuales lo guiaron en un terreno desconocido y difícil, e incluso
casi le salvaron la vida en una vez que de manera terca insistió en cruzar la cordillera en invierno, cosa que nadie querría hacer, pero bueno, lo hizo y llegó como enfermo y con un pie, no sé si esguinzado o quebrado, y lograron, ¿no?, como que llegara sano y salvo hasta el canal Beagle o el Onondaga. Tenenesk, un chamán o John, fue un agente crucial a la hora de negociar la celebración del Jaín, ¿no? Una celebración que se celebraba cada tanto y de ninguna manera se celebraba como a pedido de un etnógrafo que la quisiera ver. Y de alguna manera en esta negociación entre Tenenesk, el resto del grupo y Gusinde se llegó a celebrar. Como parte de estas negociaciones, por ejemplo, Gusinde contribuyó con un total de 360 corderos, tabaco, y esta parte es interesante, un peso argentino cada 3 días a cada hombre casado para compensar el trabajo de su esposa durante la ceremonia, ¿no? Los Yagán sostuvieron también con Gusinde una actitud abierta hacia la interacción que siempre habían demostrado, según los relatos etnográficos, con los extranjeros. Y un agente clave para esta relación y para, en realidad, el éxito de las investigaciones de Gusinde y de Coppers fue Nelly Lawrence, una mujer yagán casada con Fred Lawrence, hijo de una familia de misioneros anglicanos instalados en Punta Remolino, ¿no? Por eso todo el tiempo volvía a Punta Remolino, porque tenía, no sé, lo que en antropología se llama informante clave, aunque suena un poco policial, así que le podemos decir de otra manera. Y Nelly jugó un papel muy importante en facilitar y en realidad casi fomentar la participación de los yaganes en las entrevistas, en la observación de las actividades cotidianas, en fomentar que se desarrollaran ciertas celebraciones. Por ejemplo, el Chia House que se desarrolla en Punta Remolino es básicamente porque Nelly pide al resto del grupo que lo celebre para que eso quede registrado, ¿no? Quizás también con esta idea parecida a la de Gusinde, de que eso se estaba perdiendo y que tenía que quedar registrado en algún lado. Los yaganes, justamente de Punta Remolino, en 1920, dejaron que Gusinde no solo participara, sino también formara parte de la ceremonia de iniciación y fuera iniciado como yagán, aunque esa primera vez no lo dejaron tomar notas, ¿no? Durante esa ceremonia, Gusinde debió tener acceso a toda esa parafernalia, a todos esos objetos ceremoniales, incluidas varas, tabletas pintadas, diademas de plumas que están en las colecciones. Y a pesar de que no hay ninguna referencia explícita que se lo dieron, vemos que esos objetos están en las distintas colecciones. Además, Gusinde menciona que le dieron cestos, armas de caza y muchos otros regalos. Ay, perdón. Esta mujer del medio. Esa es Nelly, digamos, la del medio con sus hijos. Perdón. Y los de arriba, sí, muchos son arpones y otros son, uno es un hacha, ves que en el fondo el que sostiene en el medio es un hacha como larga, y los otros no son todos, no, son solo quizás como el bastón del arpón, no tienen arpones, justo. En otra quizás sí, te puedo buscar otra que tenga arpones, pero en esa no. Con los yaganes de Puerto Mejillones del lado ahora chileno del Onondaga, del canal Beagle, Gusinde y Coppers, durante ese tercer viaje, lograron que en 1922 se celebrara un nuevo Chia House, así como la ceremonia de iniciación masculina llamada Quina. Para persuadir, ¿no?, a estos yaganes de que hicieran la celebración y los dejaran participar, hicieron varios pagos, incluyendo también tabaco, vino, prendas de vestir y copias de las fotografías tomadas por Gusinde en viajes anteriores. También proporcionaron suministros como carne, harina, arroz, café y té para que hubiera víveres durante toda la celebración, que podía durar incluso meses. Esta no duró tanto, pero podía durar mucho tiempo. Varios yaganes participaron activamente en esa negociación de la celebración, ¿no? Todo el tiempo vemos esto, de que hay una negociación para ver si lo dejan participar o no, si lo dejan tomar notas, si lo dejan tomar fotos, si lo dejan llevarse objetos. Entre ellos, Calderón, Cris, Santiago, Masemikens, Tomás Yagán, Asenewensis, Gerti y Adelaida,
que finalmente aceptaron que Gusinde se iniciara por segunda vez y que Coppers se iniciara por primera vez, y les permitieron tomar notas y fotografías. Por eso también hay muchas más fotografías de estas celebraciones o de estas ceremonias que de las anteriores en Punta Remolino. Coppers mencionó que Santiago le produjo la varita del Chiehaus, que es esa que ven ahí, esa que es como un palito con pintura roja, bueno, se ve en negro pero es roja, y unas puntitas de plumas. También esa diadema de plumas blancas, que ven que tiene estos tres iniciandos, digamos, esos son como el padrino y la madrina de Gusinde en esa ceremonia de iniciación. Y también detalló que Adelaida le dio los 3 obsequios que tradicionalmente recibían los iniciados: una canasta con plumas, un tubo de hueso de pájaro y un palito de madera pintado en rojo, que aunque no explícita que se los haya llevado, esos tipos de objetos están también en las colecciones, con lo cual también podemos inferir que se los podría haber llevado. Con el pueblo cahuéscar la interacción fue comparativamente más corta, ¿no? Estuvo una sola vez y por unos meses, y el número de personas entrevistadas fue menor, centrándose más que nada en los relatos de 3 personas, de Dalmacio, Pedrito y Margarita. Como las ceremonias de iniciación tradicionales ya no se celebraban, Gusinde recopiló información y logró que recrearan algunas escenas e incluso, como ven en la foto, produjeran las máscaras de corteza y madera usadas para la ceremonia de la, esto no sé cómo pronunciarlo bien, Chinchiagua. Algunas de esas mismas máscaras, como parecidas a esta, de las que están en las fotografías y están también en las colecciones de objetos. A su vez, Gusinde cuenta, como en todos estos que les puse, en estos relatos, que siempre que le ofrecían algún objeto, le pedían algo a cambio, ¿no? Y todo el tiempo se nota esta tradición o esta costumbre que ya tenían los cahuéscar de intercambiar activamente artefactos de su propia cultura material, conociendo, ¿no?, que tenían un valor para los extranjeros que venían de visita. Pero además del coleccionista y de las comunidades originarias que crearon estos objetos, entran otros tantos agentes en acción que colaboran activamente en el viaje de Gusinde y en última instancia en que pueda conformar estas colecciones. Por un lado, lógicamente, las autoridades políticas, ¿no?, tanto del lado argentino como chileno. Y acá entran entre ellos, bueno, el entonces presidente de Chile, que favoreció y recomendó a Gusinde con las autoridades locales en Magallanes, ¿no?, como dándole el visto bueno directamente. El ministro de Instrucción Pública de Chile, que le entregó todas las autorizaciones requeridas para su viaje y solventó esos 4 viajes. El gobernador del territorio de Magallanes, del lado chileno, que ayudó durante los trabajos de campo, el comandante en jefe del establo naval, que lo llevó en su barco de vapor desde Punta Arenas hasta el Onallaga, y lo ayudó también financieramente durante el último viaje, el gobernador de Tierra del Fuego del lado argentino, que atendió y recibió afectuosamente a Gusinde, y por último el jefe de policía de Ushuaia, que ayudó durante la búsqueda y la excavación del entierro de una mujer jaúsh. Otro agente interesante y obviamente ligado a Gusinde como parte de una congregación católica, son todos los misioneros religiosos que también le prestan ayuda y que le permiten entrar, ¿no?, especialmente al mundo de los Selknam. Por un lado, el arzobispo de Santiago de Chile, que pagó por el tercer y cuarto viaje de Gusinde, los padres salesianos del Colegio de San José de Punta Arenas, que lo alojaron y le permitieron revisar la colección de objetos etnográficos que estaba resguardada en el Museo Territorial Salesiano, que se conformó, y esto también es interesante, con objetos que los Selknam y los cahuéscar, que estuvieron, bueno, casi en calidad de detenidos en las misiones salesianas, dejaron e incluso construyeron, ¿no? Hay pulóveres tejidos por las mujeres que estaban en las misiones, y otras cuestiones de trabajo con madera, que era lo que hacían en los aserraderos de las misiones salesianas. El vicario de Magallanes, que alojó a Gusinde y lo ayudó en los preparativos para su expedición. Los reverendos a cargo de las misiones salesianas de Río Grande y Río Fuego, que alojaron a Gusinde en sus casas, y estos sí tuvieron un papel crucial en transmitirle su conocimiento de las costumbres y especialmente de la lengua Selknam, además de hacer de puente, ¿no?, entre Gusinde y las comunidades. Otra gran ayuda
fue la de los estancieros, o en realidad de los peones de estancia. Habría que cambiarle un poco el título en esto que estaban hablando de los peones justamente, que en realidad eran estas familias que estaban en territorio fueguino en estas distintas estancias. Como obviamente al ser un poco anónimos no encontré foto de ninguno y por eso les puse las fotos de las estancias o de los paisajes cercanos a las estancias para que se regodeen en el paisaje. En la estancia Lago Fagnano alojaron a Gusinde. En la estancia de Puerto Harberton lo alojaron por una semana mientras se curaba el pie, ¿no? Después de esto que les contaba, este cruce de la cordillera en invierno. Le otorgaron comida y mantas para que continuara su viaje. Bueno, la familia Lorenz, como les contaba, en la estancia de Punta Remolino, alojó a Gusinde y lo ayudaron, ¿no? Especialmente Nelly, a ganarse la confianza de los yaganes para poder realizar su trabajo de investigación. Y en la estancia de Río Douglas, en Isla Navarino, lo alojaron también con gran amabilidad, según cuenta Gusinde. Finalmente, los directores y el personal de los distintos museos también tuvieron, obviamente, un rol importante, y bueno, y especialmente tiene que ver con esto de los distintos contactos, ¿no? Aureliano Yarzún, el director del entonces Museo de Etnología y Antropología de Chile, que se terminó convirtiendo en el Museo de Historia Natural, no. Me perdí. En el Museo de Historia Natural de Chile, de Santiago de Chile, fue quien le encargó el trabajo de investigación a Gusinde y apoyó económicamente y con todos los contactos necesarios, ¿no? No solo no solo en términos de dinero, sino de todos los contactos y de todo, bueno, los contactos en territorio especialmente. El director y el personal del monasterio de San Gabriel, que recibió y resguardó los objetos recolectados tanto por Gusinde como por Coppers. Wilhelm Schmidt, un profesor y sacerdote de la Sociedad del Verbo Divino, que estuvo a cargo de la Exposición Vaticana en 1927, que luego se convertiría en el Museo Etnológico Misionero del Vaticano, e incorporó varios de los objetos femeninos traídos por Gusinde. Entre otros, el director del Weltmuseum de Viena, que compró parte de la colección etnográfica de Gusinde en 1927. Un poco todas estas agencias, perdonen, yo soy de los datos cuantitativos, así que no puedo terminar sin una tabla con números. Viviana abre los ojos. Como, no, por Dios. Todas estas distintas agencias, esto que les decía, y pequeñas resistencias, se pueden rastrear en la cultura material. Y un primer enfoque, porque un poco estamos como en proceso de analizar los objetos uno por uno, tiene que ver con estos datos cuantitativos. En el caso, por ejemplo, de los Selknam, que eran renuentes al contacto, también fueron muy renuentes a entregar sus objetos ceremoniales, en comparación, como ven, con los otros que entregaron bastantes más objetos ceremoniales que los Selknam, ¿no? Entonces ahí aparece un poco esta pequeña resistencia sutil de los Selknam a entregar cierta parte de su cultura material, ¿no? Como, bueno, hay una negociación y esa negociación tiene un límite y es, no voy a entregar toda mi parafernalia ceremonial que voy a continuar usando, ¿no? En el caso de los Yagán y los Kaweshkar, que ya no estaban celebrando esas ceremonias, esos objetos ceremoniales puede que hayan tenido menos valor y que entonces intercambiarlos por otra cosa hubiera sido más útil que pensar que quizás no los iban a volver a usar enseguida, por lo menos, ¿no? También se ve, obviamente, la agencia de los distintos directores de los museos, como por ejemplo digo, en el Museo Etnológico del Vaticano, por lo que sé hasta ahora, solo hay objetos ceremoniales, ¿no? Y eso también es una decisión. Bueno, solo de hecho hay en los objetos que están en las distintas colecciones, hay muy pocas máscaras ceremoniales. Y los cuatro objetos que están en el Museo del Vaticano son máscaras, ¿no? Entonces también hay como, acapararon las máscaras ceremoniales. También se ve en esta selección que hizo el Museo Antropológico Martín Gusinde de elegir, por ejemplo, solo objetos yaganes, ya que están en territorio yagán, ¿no? A la hora en la que se inauguró el museo en 1975, muchos objetos que estaban en el Museo de Historia Natural de Santiago de Chile fueron al Museo Antropológico Martín Gusinde y solo eligieron, ¿no?, objetos que tuvieran que ver con las comunidades que habitan en ese territorio. Y esos pedidos como de
repatriación en tanto volver al territorio o restitución, continúan y en 2019 volvieron otros 3 objetos y este año volvieron otros tantos, le perdí el número, pero volvieron otros. A pedido de la comunidad Yagán de Bahía Mejillones y del director del Museo Martín Gusinde. Y por último también podemos ver cómo esta diáspora, ¿no?, de esos objetos etnográficos hacia lugares como más lejanos hace que se pierdan, por ejemplo, los datos de adscripción étnica, ¿no? Los 2 museos que están en Austria son los únicos que tienen objetos que no saben bien a qué sociedad pertenecen. Entonces, ese itinerario hizo que se perdieran un montón de datos en el camino. Y ahí también aparece, ¿no?, la agencia del coleccionista que se lo lleva y que pierden las fichas, en fin, se pierde todo el inventario. Entonces, un poco entre las primeras reflexiones, porque es como un trabajo en proceso todavía, que surgen de esta aproximación, nos parece importante enfatizar esto, ¿no?, la importancia de estudiar estos itinerarios y procesos de formación para explorar estas redes de interacciones sociales y materiales entre estos distintos agentes, objetos, lugares, instituciones, que están involucradas en esa biografía dinámica de los objetos, ¿no? Esta perspectiva descentrada creo que nos permite reconsiderar los objetos de museo en relación con estas múltiples agencias y pequeñas resistencias, no solo en la producción de esos artefactos, sino también, especialmente en estas negociaciones que les contaba, ¿no?, en estos procesos de obsequio, comercio, venta, retención, selección, exhibición. Así un poco rastrear estos distintos agentes nos permite correr el eje de la figura de Gusinde, que es en lo que siempre nos solemos centrar, para ampliar la mirada, ver el rol activo que tuvieron, especialmente las comunidades indígenas, en la construcción de esas colecciones, a pesar de que a menudo permanezcan invisibles en las narrativas académicas y especialmente en las museográficas. Así que un poco ahí está el desafío, en analizar la cultura material a contrapelo y tratar de recuperar estas agencias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ana. Vamos a continuar con esta mesa. A continuación vamos a escuchar a Anaí Mariloán. Anaí es licenciada en Folclore, Convención en Culturas Tradicionales por la Universidad Nacional de las Artes de Argentina y actualmente es doctoranda en Antropología por la Universidad Nacional de las Artes también. Desdoctoranda, sí. Y bueno, además es una destacada música del Gualmapu, cantora mapuche. Algunas de las publicaciones de Anaí son las siguientes. En 2020 publicó En un canto, por poco importante que parezca, se sintetiza un mundo. En Reumen, Poesía de Mujeres Mapuche, Cernam y Yamana, publicado por Espacio Hudson en 2020, colección dirigida por Aliaga y Burimilla. También publicó en 2020 Quedé a mitad de todas las lenguas, si no sabía la propia, en Adrián Moyano, por su valentía, se llaman Tigres, Indios Rebeldes en el país de Nahuel Huapi, por editorial Carmina Lucis. También publicó Anaí Ul, en Canto Mapuche en 2019, eso que se dice de a muchos, aunque el pájaro sea uno solo, en Patagonia Literaria 5, Representaciones de la Identidad Cultural Mapuche, colección de la red que nos convoca y de la que somos parte. También publicó en 2015 Con Origen, Con Nuestra Voz Enseñamos, escritos plurilingües, docentes, alumnos, miembros de pueblos originarios y hablantes de lenguas indígenas, edición multilingüe para el Ministerio de Educación de la República Argentina, entre otras publicaciones. Y en cuanto a su producción discográfica, Anaí acaba de publicar Futraquecheyen Somó en 2020, es tu último disco, Anaí. Sí. También publicó en 2018 Manquehuenui. Otro de sus discos del 2016 es Amulepe Tañimpurrum, que siga nuestro baile. Y publicó en 2015 Quizulelaín, No estamos solos, no estamos solas.
por el Club del Disco. Publicó Mujeres al pie de la cordillera junto con Tamborelá, y eso en 2009, y en 2005 publicó Tambor más ella, sí, en 2005. Bueno, entonces tenemos la delicadeza de dejarlos con él. Mari, saludo a la gente que acompaña, saludo a todas las personas y a las personas no físicas que también acompañan. Lo que hoy nos convoca a esta finalización de coloquio que con gran alegría estamos asistiendo desde nuestros lugares de origen para contar nuestros focos de estudio. Y bueno, yo trabajo sobre archivos sonoros y trabajo específicamente sobre la restitución sonora de los archivos que fueron grabados a principio de siglo y, digamos, nos tiene frente a esas colecciones lejanas a nuestros territorios y a nuestras costumbres. Entonces el título es Sonidos del pueblo mapuche, coleccionismo o apresamiento, el camino de la restitución. Y respecto de esta ponencia, los voy a invitar a una práctica colectiva, que es seguir, digamos, juntos el trayecto del texto hasta cierto lugar. Subyace en el registro de la memoria oral. Un segundo, que hay dos mouse. Subyace en el registro de la memoria oral el archivo del afecto, desde donde podemos comprender la memoria histórica, pero por sobre todo la comunitaria. Deleuze dice que un rostro en primer plano es afectivo, nos devuelve singularidad, una cartografía de la piel y sus vivencias, le da dignidad al retrato que es en sí una forma de relato. Un archivo sonoro opera al nivel de la fotografía, se trata de una foto al sonido. Un espectro de frecuencias queda congelado con distintos espacios retratados. Hay claros y oscuros conviviendo en un mismo espacio compuestos por alguien que mira. El instante de múltiples relatos queda atrapado y desde allí operan colores, matices, profundidades y jerarquías que nos murmuran, invadiendo el pensamiento. No en vano, se esquivaba la fotografía, pensando que nos robaba el alma. Expresiones sonoras del pueblo mapuche en colecciones. La metodología de análisis, como un poco introdujo y comentó Ana respecto de los investigadores de principio de siglo, consistía en observar, registrar, grabar y estudiar a los grupos étnicos que estaban siendo desterritorializados, apresados o asesinados, mientras modificaban a la fuerza sus formas de vida autónomas para ser integrados a los poblados. De esta manera, la constitución del Estado-Nación operó en diversos puntos del planeta, coincidiendo en el destino de los pueblos originarios. Tanto personas como sus objetos culturales fueron construidos como objetos de documentación, produciéndose una dolorosa fragmentación respecto a la vida que tuvieran y muchas veces anonimizados para favorecer a estos estudios. En el caso que reflexionaremos hoy, hay dos protagonistas. De una, no conocemos el apellido, ni siquiera sus datos precisos de origen, probablemente hasta se haya malinterpretado. La urgencia del retrato, del registro sonoro por sobre sus vidas, constituyó un hueco, un vacío y al mismo tiempo la dignidad de mirar de frente por una única vez, traduciendo un enorme interrogante. Así como vaga la composición de esta primera exposición, puse colores y disposiciones raras. Esos colores y formas, dispuestos de una u otra manera, determinan una estética. Vagan las disposiciones de un registro en un lapso de tiempo y espacio a principios de siglo. Nadie sabe por qué estamos recolectando, ni para qué, ni para quién. Estamos en una sumatoria de objetos respondiendo a una orden que viene de Europa, pero asistimos a contribuir a la entrega de objetos sin saber para qué ni para quién.
Pero esa práctica solamente se dio a principios de siglo. A principios de siglo es la demarcación de un relato desde donde nos preguntamos y el eco de esos pensamientos nos queda resonando en distintos planos sonoros, con preguntas que nos acompañan mientras otras se difuman. ¿Qué pasó? Se va de costado. ¿Dónde están? Se va de costado. Aquí están. ¿Para qué están? Y se va de costado. Esas preguntas vagan en nosotros como sujetos pertenecientes a los pueblos que fueron robados, ¿no? A veces creo que esos rostros preguntan desde el silencio en la probabilidad de un comportamiento sumiso, como el animal querido asoma prevenido, ¿no? Es probable que estas preguntas la hayan tenido Miss Lamien, pero que no se hayan animado a ejecutarlas. ¿Para qué querrán fotografiarnos? ¿Cuándo volveremos? ¿Qué nos darán a cambio? ¿Dónde estará nuestra gente? ¿Cómo andarán? El fonógrafo, que fue la pieza que retrató sonoramente entonces, fue exactamente una cámara de fotos de los sonidos. Edison se encargó de distribuir su invento por doquier, mientras Columbia, otra marca, competía en la venta en ciudades centrales de América Latina. En las grabaciones analizadas hay una discusión en relación al instrumento de registro, aunque el espectro de frecuencias que tomara fuera el mismo, ¿sí? Algunos autores dicen que a principios de siglo en Argentina se grabó con Edison y otros dicen que Columbia. Robert Lehmann-Nietzsche grabó a pedido del etnomusicólogo austríaco Erich von Horbostel entre 1905 y 1909, quien armó la lista de contenidos con documentación original provista por el investigador y la catalogó prolijamente en Alemania. El destino de estos retratos sonoros era ser transcripto para acompañar estudios comparativos respecto a la sonoridad indígena en el mundo. Alemania fue un poderoso centro de científicos en la historia de la musicología. Lehmann-Nietzsche era originario de Prusia y llegó a Argentina en 1897 para encargarse del área de antropología del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Esta tarea fue realizada bajo la dirección de Francisco Moreno. Sus actividades de investigación, con una formación que incluía un doctorado en Ciencias Naturales y Medicina de la Universidad de Múnich, fueron sobre arqueología, antropología, lingüística y folclore. Retornó a su país en 1930 y luego de su fallecimiento, el Instituto Iberoamericano compró a su viuda parte del legado a principios de los años 50. Por entonces, Argentina reunía a cientistas de diversas ciudades europeas, por lo que el Museo de Ciencias Naturales de La Plata debió constituir un paisaje sonoro de múltiples lenguas. Un completo relato coral de voces que, jerarquizadas, aportaron un escenario de silencio lleno de ruido. Opera entonces en estas prácticas la construcción hegemónica definida como un conjunto complejo de reglas prescriptivas, de diversificación de lo decible y de cohesión, de coalescencia, de integración, donde no hay prácticas sino a través y por medio de una ideología que prevalece de y a través de los sujetos, dice Péchet. Como práctica antropológica y observación, el investigador alemán Lehmann-Nietzsche aseveró entre sus escritos: dada la rapidez con la que se extingue la población indígena del continente sudamericano, hay que apurarse con el estudio de sus caracteres físicos, porque en un tiempo no muy lejano se harán del todo imposibles relevamientos exactos de muchas de estas tribus. Se equivocó, porque estamos acá. Así da cuenta de la formación discursiva que determina lo que en palabras de Péchet puede y debe ser dicho por un cientista que invoca urgencia en función de su pertenencia institucional. Confluye entonces el discurso de época en una matriz de sentido en donde todo converge. Hay un sujeto sin más voz que la solicitada, desposeído y fuente de saber del pasado, y un sujeto con autoridad de agencia, empoderado institucionalmente y socialmente, que reunirá los saberes para reproducir nuevas formas de conocimiento sobre un mundo que domina. La institución que vehiculiza la norma es el museo, junto a los estados, que recién reconocerá a los pueblos indígenas como sujeto de derecho muy avanzado el siglo XX. Aquí está Regina, es una mujer de la cual es la única foto que se tomó.
Lehmann-Nietzsche no registró el apellido de ella, solo su autodefinición Lefunche y la procedencia, 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Pudo establecer que al momento de grabar tenía 45 años, su competencia cultural era notable, sobre todo en términos espirituales, mapuche, además de producir textos sobre Nutram, Guillatún, el Cantón e Peu, que dictó para Lehmann-Nietzsche entre 1902 y 1903. El análisis crítico de la práctica de entrevista permite hacer explícito de qué manera los mecanismos de abuso de poder, de dominación y de falta de igualdad se reproducen a través de unos discursos hegemónicos. Ejemplo de ello es la sobredimensión que se le otorga al registro sonoro de Regina por sobre su propia identidad. La única fotografía que se tiene de la protagonista es en esta composición grupal, donde puede verse sentada de ropa negra al lado de quien fuera su compañero Catrelaf. Estas narrativas visuales, que conocemos internacionalmente desde el pueblo mapuche, emanan de este archivo por estas imágenes aquí concentradas, recuperadas en escrito de reconocimiento afectivo por parte de los escritores Canillo Yanquinao, Pozo Menares, en 2012. Vemos aquí la historia de un destino de evaporación para una familia ampliada, humillada en el anonimato de un archivo hegemónico que podría utilizarse para articular las diferencias, o bien, como los autores mismos citan de Marx, las condiciones sociales petrificadas deben ser hechas para danzar su propia danza al cantarle su propia canción. De estas fotografías emerge indefectiblemente una estética de resistencia, porque aún en la permanencia de lo subalterno no dejan de exhibir su dignidad mirando de frente a la cámara. El cuerpo de los archivos sonoros, proporcionado por Regina y Juan Salva, fue traducido en forma libre por Canillo Yanquinao y Pozo Menares, con intenciones de completar el trabajo iniciado por el investigador, respetando la nomenclatura a dos columnas, se ponía la palabra en mapuzungún y al lado la palabra castellana, que era lo que usaban los lingüistas por entonces. En el corpus puede advertirse el contenido que probablemente fuera de interés de Lehmann-Nietzsche, como los cantos de Machitún, que también pidiera a otro Lamien, a Juan Salva. Como apunta Pellé, una vez creado el objeto, toda noción y todo concepto aparecen como ficciones cómodas, multiplicando los seres ficticios y los mundos posibles, ponen en suspenso la existencia e independencia de lo real como exterior al sujeto. Las grabaciones que tienen que ver con Regina, entonces, a quien se le pidieron cantos de machi, de curadoras, de sanadoras, de pueblo mapuche, de una autoridad, quedaron en esos cilindros y la diferencia de frecuencia con los que fueron tomados hace que escuchemos su voz muy agudita y muy rápida. Entonces, el archivo tiene un registro alto para la época en donde Regina canta. Probablemente haya sido mucho más lento y mucho más grave, pero eso fue lo que ocurrió. Después le tomó registros pidiéndole también cantos de sanadoras, de machi, a Juan Salva, que también ofreció 2 cantos de collón. El collón es una figura representada por una máscara que establece orden en las circunstancias ceremoniales del pueblo al que pertenecemos. Por su parte, Juan Salva Marinau provenía del Gulumapu, territorio del oeste que hoy es Chile. Y de la historia por él dictada se desprende que había vivido con la gente de Saihueque, cerca del Fuerte Roca. También mantuvo una amistad con Namuncurá. Alrededor de 1901 trabajó como vigilante y ordenanza en la sección 4 de la Policía de La Plata y fue convidado por Nahuelpi para colaborar con los investigadores del museo. Cito de Malvestiti en 2012. El 14 de marzo de 1907 grabó los cilindros de ceras con canciones de Machitum, que son una ceremonia de sanación entre los mapuche que oficia a una persona que sana, una machi, y un diálogo entre 2 collón, que son, como aclaré antes, personajes ceremoniales que usan máscaras. De los cantos ofrecidos por Juan Salva, aquí retratado, se deduce nuevamente el interés de Lehmann-Nietzsche por los cantos de machi y su ceremonia de sanación.
A su vez, también es meritorio el conocimiento que tuvieran Juan Salva y Regina sobre este repertorio. Esto es, además, una prueba fehaciente de la convivencia con Machi en distintos puntos del territorio mapuche, tanto en lo que hoy conocemos como Chile y también como Argentina, a fines del siglo XIX y principios del XX. La particularidad que me lleva a observar estas dos grabaciones es que, disculpen, que no eran machi, ¿sí? Le está pidiendo cantos de machi a quien no es machi. Entonces, ¿qué está pidiendo? ¿Qué relato está pretendiendo construir pidiendo la falta de verdad, ¿no? Ellos, en su situación de jerarquía o de subalternidad, ofrecen los cantos de machi. Se lo ofrecen. Pero al final de las grabaciones ellos se ríen, nerviosos, ¿no? Como si nosotros fuéramos puestos obligadamente a grabar algo de lo que no sabemos o no estamos frente a una certeza. Al finalizar las cintas, los colaboradores mapuches se ríen y conforman al investigador marcando el fin del canto. Es decir, la escena frente a un aparato tecnológico genera los procesos y sistemas de dominación y hegemonía frente a los cuales solo resta grabar. Estoy aquí, entrego mi canto. Aquí no hay incertidumbre metodológica, el objeto de estudio está identificado y conceptualizado en archivos científicos, remarcando en otras coordenadas de tiempo y espacio ajenos a un contexto performático matriz. Es decir, estamos cantando lo que no corresponde donde no corresponde. Aquí no hay incertidumbre metodológica porque el investigador me está pidiendo esto. Yo respondo. Si las expresiones mapuche constituyen un todo del decir aglomerado, tomar estas voces desprovistas de sus contextos nos separan y provocan un solapamiento sonoro que pudo completarse con el sonido de los territorios arrebatados. Asiste a la escena un silenciamiento velado, un espacio que resalta por omisión, un estado de la tierra y de la colectividad que late en esas minúsculas voces expresadas. ¿Qué pensaría Lamien Regina y Juan, nosotros decimos Lamien, mis hermanos, qué pensarían respecto a los pedidos que le hacía Lehmann Nietzsche? ¿Qué será este juego? ¿Para qué servirá? ¿Quién escuchará? ¿Me dirá algo la machi después, enojada? Este señor, ¿a quién precisará curar? A veces, nuestros pensamientos son una obra coral. Quizás la mayoría de las veces una pregunta nos acompañe con primacía sobre otras, volviendo a lo que dije al principio. Cantamos y transportamos inquietudes, fotos de escenas inexplicables, otras afectivas, otras fotos marcadas por la impresión de un mundo veloz que no nos deja saborear el instante. En la ciudad de La Plata, Regina y Juan buscaban diariamente el recurso para alimentar parientes. Lejos quedó la tierra y sabemos de nuestra comunidad lo suficiente para llegar con vida hasta aquí. Un conjunto de señores hablan lenguas de otros mundos, miden a nuestros hermanos y sí, somos chiquitos. Las pieles blancas usan anteojos, quizás vean diferentes los colores con ellos. ¿Tendrán hijos? ¿Cómo será el otro lado del mar? ¿También reunirán a la gente en los campos? ¿También les sacarán sus tierras? Una chicharra canta largo, parece reírse. Los árboles en La Plata son distintos de los caldenes. Aquí no hay silencio posible, hace mucho calor. La ciudad es un barrial con caballos vestidos, mosquitos, palabras de las que no sabemos el significado. Caminatas de gente a pie, descalza, en tacos, ruedas, viento, oficios, murmullo. ¿Qué será mejor? Miro callado, silenciamiento en medio del ruido. Me encontré un día con un silencio incómodo, con un silencio que perturba, no con un silencio que calma, sino con uno que molesta. Silencio refugio para vivir, silencio, silenciamiento que se dispuso ordenadamente con ánimo de diluir a mi pueblo, con ánimo de extinguirlo.
Eso es aquí, en esta estepa amarilla, a punto de ser perforada, en estos bosques, a punto de ser talados, en estas aguas alambradas. Vuelvo. Acompañando los registros, Lemán-Nietzsche escribe sobre la música mapuche pequeños apartados bajo los títulos Originalidad de la música araucana, Instrumentos musicales de los araucanos y Sistema de música araucana y el papel que la música desempeña en la vida de los araucanos. Todos estos escritos fueron publicados por Canio, Yanquinao y Pozo Menares, están a disposición en el Instituto Iberoamericano de Berlín. De manera descriptiva, develan el ansia comparativa del positivismo en frases como los historiadores están de acuerdo con que los araucanos aprendieron la alfarería y el arte de los tejidos de la cultura inca del Perú. Es decir, los investigadores de principio de siglo comparaban. Entonces, pusieron a la música como sujeto de análisis, pero nadie menciona que la música pudiera tener el mismo origen, es decir, no la habíamos tomado de las culturas incaicas. Los instrumentos araucanos no son tan numerosos, dice, como los de los mexicanos o como los de los peruanos. Entre los instrumentos de percusión, el más conocido es el cultrum, que es el timbal del pueblo mapuche, parecido a la tinja, que es la caja, el instrumento quichua aymara por excelencia. Todo el tiempo compara. Por otro lado, el investigador hace hincapié en la palabra música, pero en ninguno de los testimonios está consignado que los mapuches entrevistados, Juan Salva y Regina, definieran los cantos y ejecuciones como música. Otra observación, entonces, radica en relación a la imposición de lógicas europeas portadas por estos investigadores, que revelaban una formación sólida en cuanto a conocimientos musicales académicos. Podríamos distinguir discurso, dicen Genot, en todo lo que desde una sociedad se organiza para narrar y argumentar. Esta afirmación permite distinguir que mientras para el mundo europeo el vocablo música es una categoría analizable, no lo es dentro del orden mapuche. Entonces, en esta presentación estamos cuestionando aquellos discursos que gozaron de aceptabilidad y difusión. Los intervalos de música pura, dice Lemán-Nietzsche, no concuerdan con el sistema europeo cromático. Por eso se puede afirmar que la música no se ajusta a ningún otro sistema. La música europea no influyó a lo de los araucanos. Esa fue su conclusión. La información parcializada que proviene de archivos y curadurías que no contemplan los saberes de los pueblos mapuches sigue invitando a sostener prácticas de estas maneras institucionalizadas que consolidan a otro dueño del saber y a su interpretación. Es interesante entonces entretejer la narrativa que vincula una grabación con otra. Los saltos temporales en que están sostenidas y el objetivo que tejiera la subjetividad de quien grabase o quien tuviese los medios y el poder de inmortalizar un saber. Si en un amplio lapso histórico analizáramos los discursos que han fundamentado la concentración de legados y grabaciones que se hicieran a los pueblos sometidos, observaríamos que los mismos han estado anclados bajo un mismo discurso social. En esto que estoy exponiendo, entonces, observamos que el discurso social no ha sido exclusivamente preso de un paradigma, sino que hasta en la actualidad constituye un marco ideológico desde donde se fundamentan prácticas clasificatorias. La presión que muchos conceptos ejercen sobre las prácticas actuales provienen de otros estadios de la ciencia, y bajo también ese yugo permiten el uso del tiempo en tiempo pasado, y no hablar de los mapuches, por ejemplo, en tiempo presente. Las instituciones cumplen un efecto normalizador de la cultura, cuyo efecto clasificatorio responde a paradigmas que no contemplan las epistemes de los pueblos productores de esas fuentes. Con la institucionalización de sus prácticas, muchas colecciones han sido parte de un espectáculo exotista que conlleva el gusto europeo por los pueblos sometidos. La curaduría de principios del siglo se basaron en su propia lógica educativa y descriptiva, dirigida a sus ciudadanos y no a nosotros. Estas instituciones funcionan desde entonces bajo la lógica del control y forman ciudadanías que no tienen relación directa con aquellos colaboradores mapuches ni sus descendientes. Construyen un sujeto receptivo con una subjetividad distinta del otro. Me pregunto, para finalizar,
¿Bajo cuántos postulados ideológicos se encuentran las grabaciones cuya documentación nació en la matriz de un sesgo colonial? ¿Cuántas miradas han condicionado? Estas relaciones asimétricas persisten, aunque la difusión que se haga desde centros hegemónicos permita conocer su existencia. Sobre estas grabaciones se hizo una gran cantidad de análisis de la mano de paradigmas diversos, pero ninguno tendrá el carácter emancipatorio que implicaría el retorno a sus comunidades de origen, donde retomarían su función en un contexto de revitalización. Una restitución, pero sonora, también sería una práctica de resistencia, porque nosotros todavía estamos. Gracias. Me quedé pensando, perdón, o sintiendo. Bueno, entonces vamos a abrir el diálogo, las preguntas, las reflexiones compartidas, tanto para la exposición de Ana como la exposición de Anaí. Yo quería preguntarle a Ana si tuvo chance de ver cómo valoran en la actualidad la gente que se reivindica a Yagán o Selknam, la información que le brindaron a Gusinde, y qué tan... ¿Qué lectura hacen de los escritos de Gusinde, si han tenido chance de acceder a ellos? Y en definitiva, ¿qué valor le otorgan a todo ese corpus de fotos y de textos? Por ahora te puedo contestar más que nada de las comunidades Yagán, que son las que conozco. Un poco la perspectiva futuro, y a partir del encuentro de estas colecciones, es trabajar con todas las comunidades, bueno, para intentar alguna repatriación o restitución, así que quizás en otro momento te pueda contestar un poco más. La verdad es que es una figura como que resulta bastante amable para la comunidad Yagán, en tanto la cantidad de información que legó. En el caso de las dos comunidades, la comunidad Yagán de Bahía Mejillones del lado chileno y la comunidad Yagán Payacoala del lado argentino, lograron rearmar sus árboles genealógicos a partir de las fotografías de Gusinde, con lo cual eso ya le da como un valor a las fotografías tomadas por este etnógrafo que quizás no aplica para otras comunidades. Después, respecto de los escritos, quizás sí hay una mirada un poco más controvertida, en términos de esta mirada como muy idealizadora que tenía Gusinde, pero a la vez también convive esa mirada como idealizadora con unos pocos escritos, pero bueno, que existen, en los cuales le recomienda al Estado chileno que le dé territorios a esas comunidades para que puedan subsistir en su territorio. Con lo cual es eso, conviven como esas dos partes. Después habrá que ver a partir de otros hallazgos. Como veían, por ejemplo, en una de las filminas que les pasé, por ejemplo, el jefe de policía de Ushuaia ayudó a excavar un territorio de una mujer jaúsh, y se sabe que Gusinde excavó en territorios en las misiones salesianas, lo dicen sus informes, y creo que a partir del hallazgo de ese tipo de, no sé cómo decirle, no quiero decir restos humanos, bueno, en el hallazgo de esas personas que también están en colecciones, creo que ahí la mirada sobre Gusinde se vuelve un poco más áspera, pero como hasta ahora, de hecho, no hemos encontrado a esas personas en las colecciones, no sé muy bien qué pasará cuando eso ocurra. Pero bueno, por el momento la mirada es eso, es como más amable respecto del registro que permitió, en un punto esto que decían ahí, revitalizar la identidad, e incluso, en el caso de la comunidad Yagán Payacoala, reclamar la personería jurídica a partir de poder armar ese árbol genealógico, ¿no? Digo, entre los papeles que le presentaron al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas está el árbol genealógico hecho con la foto de Asenewensis tomada por Gusinde.
con lo cual eso tiene como una potencia importante. Sí. ¿Hay alguna otra consulta acá en la sala? Yo quisiera quizás invitar a Anaí a que nos explique un poco cómo hace, digamos, desde su música una contribución a la restitución sonora desde su posición de cantora mapuche, porque es, claro, tu forma también de contribuir a la recuperación desde la música, ¿no? No es específicamente desde el lugar del arte como proyección, desde donde yo entiendo la restitución sonora, salvo por la utilización del mapuzungún como herramienta política. Pero en realidad creo que recomponer los cantos colectivamente entre las mujeres a través de reuniones o talleres hace que esos cantos puedan volver a la vida y a su vez encontrar grabaciones, convertirlas en materiales que circulen y que así pueda retornar el canto a la tierra donde pertenece. Bueno, si no hay más consultas, vamos a invitar a pasar a la última charla. Hacemos una muy breve pausa de 5 minutos, así después escuchamos la última charla. Entonces, diría una cosita antes, porque no tenía ninguna pregunta en parte. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. No tenía ninguna pregunta específica para hacerle a las expositoras, pero sí no quería dejar de decir que me encantaron las dos exposiciones, me quedé pensando un montón de cosas y que realmente fueron, lo iba a escribir por el chat y no sabía si lo iban a ver, que uno se, de formas distintas en cada una, y recién cuando contestaba, ¿no? Anaí también, yo pensaba, bueno, qué importante, ¿no? Pensar desde esa restitución y reconstrucción y recuperación desde la música. Así que bueno, me encantaron. La verdad que quería decir eso nomás. Gracias, Ana. Pero bueno, no sé ahí cómo se escucha, por eso me daba un poco de miedo hablar, cómo estoy interrumpiendo en el asunto. Bueno, se iba a hacer un receso, ¿no? Ahí se... Muy breve receso y vamos a la última charla. Gracias.